Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a hablar de un tema muy serio, la difícil situación que está viviendo Alejandra Guzmán. La cantante está enfrentando problemas de salud y necesita cuidados médicos. Pero lo más triste es que su hija Frida parece no querer perdonarla más. Esta historia entre madre e hija ha conmovido a mucha gente. Vamos a contar todo lo que está pasando, los detalles sobre la salud de Alejandra y por qué Frida tomó una decisión tan difícil. Antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros videos. Así que, vamos allá. La historia de Alejandra Guzmán comienza mucho antes de que ella tomara el micrófono por primera vez. Nació en 1968 en una familia donde el espectáculo lo era todo. Su madre, Silvia Pinal, ya era una leyenda del cine mexicano, una diva acostumbrada a que todo girara a su alrededor. Su padre, Enrique Guzmán, había conquistado América Latina con su música. Para Alejandra, los bastidores fueron su primer hogar y los reflectores, su primera luz. Desde muy pequeña, Alejandra aprendió una lección cruel: no debía estorbar. Mientras otros niños jugaban en patios y parques, ella esperaba en silencio entre bastidores, observando cómo su madre se transformaba de mujer a ícono con cada capa de maquillaje. Los aplausos llegaron a sus oídos antes de que pudiera hablar bien, pero nunca aprendió a pedir un abrazo cuando lo necesitaba. En las entrevistas familiares, la pequeña Alejandra aparecía impecablemente peinada y vestida como un simple accesorio del glamour familiar. Pero cuando llegaban los cumpleaños o fechas importantes, el maquillaje desaparecía junto con la atención. La realidad era dura. Ser hija de una diva significaba ser parte del espectáculo, no el centro de una familia normal. Los bastidores se convirtieron en su refugio y su prisión. Allí presenció todo: crisis nerviosas antes de salir al escenario, peleas entre sus padres, botellas que aparecían cuando el estrés se volvía insoportable. Para Alejandra, ese caos era normal porque era todo lo que conocía. A los 17 años, cuando quedó embarazada de Frida, muchos lo interpretaron como una rebeldía típica de adolescente, pero la realidad era más profunda. Era un grito desesperado por atención maternal. Alejandra buscaba, inconscientemente, crear el vínculo que nunca tuvo con Silvia. Quería ser la madre que ella misma no tuvo. Sin embargo, el peso de crecer entre luces y sombras ya había dejado marcas. Alejandra había aprendido que el amor se ganaba con espectáculo, que la atención solo llegaba cuando había drama y que los sentimientos debían guardarse para no estropear el show. Estos patrones, grabados en su alma desde la infancia, la acompañaron toda la vida. El nacimiento de Frida representó para Alejandra la oportunidad de romper el ciclo. Pero romper patrones familiares no es tan simple como desearlo. Los fantasmas del pasado tienen formas sutiles de perpetuarse y Alejandra pronto descubriría que huir de la herencia emocional de la familia Pinal Guzmán sería más difícil de lo que imaginaba. La niña que creció como adorno entre bastidores estaba a punto de convertirse en madre, cargando todo el peso de una infancia donde el amor siempre tuvo un precio. Lo que Alejandra no comprendió en ese momento es que estaba destinada a repetir, con aún más intensidad, los mismos errores que marcaron su infancia. La diferencia es que perfeccionó el arte de la ausencia emocional que aprendió de Silvia Pinal. Frida Sofía llegó al mundo en 1992, cuando Alejandra tenía 24 años y ya comenzaba a saborear el éxito como cantante solista. La reina del rock mexicano estaba naciendo, pero también se formaba una madre que no sabía cómo ejercer ese rol sin los reflectores. Desde muy pequeña, Frida aprendió a interpretar los estados de ánimo de su madre como un manual de supervivencia. A los 9 años, ya sabía dónde esconder las botellas de alcohol cuando llegaban visitas importantes. Sabía cuándo cargar a Alejandra hasta la cama después de una noche difícil. Y, sobre todo, sabía cuándo hacerse invisible para no causar más problemas en una casa que siempre parecía al borde del caos. La inversión de roles fue gradual, pero implacable. Mientras Alejandra brillaba en los escenarios como la rockera rebelde que conquistó México, en casa se convertía en una adolescente eterna que necesitaba cuidados. Frida, sin darse cuenta, se volvió la adulta en la relación. Años después, lo expresaría con una frase devastadora: yo fui la madre de mi propia madre. Esa confesión resume décadas de una dinámica tóxica donde una niña tuvo que asumir el rol de cuidadora de quien debía protegerla. Para Alejandra,
Ese caos era normal porque así fue como creció. En su mente, una casa sin drama no era una casa verdadera. Gritos, reconciliaciones, crisis y celebraciones extremas formaban parte de lo que ella entendía por vida familiar. No sabía que existía otra forma de vivir. El problema fue que Alejandra trasladó la intensidad del rock and roll a la maternidad. Era apasionada, explosiva, generosa cuando estaba bien, pero también impredecible y ausente cuando las cosas se complicaban. Para ella, ser madre significaba hacer espectáculo, no ofrecer estabilidad. La maldición generacional estaba en pleno funcionamiento. Alejandra había jurado ser diferente a Silvia, pero sin las herramientas emocionales necesarias, terminó repitiendo los mismos patrones, pero con aún más intensidad. La niña que creció sintiéndose un estorbo se convirtió en la madre que, sin querer, hacía sentir a su propia hija lo mismo. Frida crecía demasiado rápido, asumiendo responsabilidades que no le correspondían, mientras veía a su madre luchar contra demonios más grandes que ambas. Cuando Alejandra se dio cuenta de que no sabía ser madre de manera tradicional, encontró una solución que le pareció perfecta: compensar su ausencia emocional con abundancia material. Si no podía dar abrazos constantes, al menos daría todo lo que el dinero pudiera comprar. Frida creció rodeada de lujos que muchas niñas solo pueden soñar. Escuelas privadas de élite, apartamentos decorados por diseñadores famosos, viajes a destinos exóticos, ropa de marcas exclusivas. Alejandra se aseguró de que a su hija nunca le faltara nada material. Cada ausencia era compensada con un regalo costoso. Cada pelea se arreglaba con una sorpresa cara. El problema era que Frida no necesitaba diamantes, necesitaba a su madre. No quería viajes a Europa, quería charlas en la cocina. No le importaban los vestidos de marca, solo quería que alguien la ayudara a elegir qué ponerse para la escuela sin que eso se convirtiera en una crisis. Alejandra realmente creía que estaba siendo una buena madre. En su mente, trabajar incansablemente para darle lo mejor a Frida era una prueba de amor. Conciertos, giras, grabaciones, todo tenía una justificación: ganar más dinero para que su hija tuviera una vida mejor que la suya. Pero Frida se convirtió en una huérfana con madre viva. Veía a Alejandra en revistas, en la televisión, en anuncios publicitarios, pero en casa solo encontraba ausencia. La reina del rock era de todos, menos de su propia hija. Las noches eran especialmente difíciles. Mientras Alejandra recibía aplausos en escenarios y teatros, Frida se quedaba en casa con empleadas que, por más cariñosas que fueran, no podían llenar el vacío maternal. Los aplausos de miles de fans contrastaban brutalmente con el silencio del cuarto donde una niña esperaba que su madre llegara para desearle buenas noches. Alejandra no sabía cómo estar presente porque nunca tuvo ese ejemplo. Silvia Pinal usaba la misma fórmula: trabajo constante para justificar la ausencia, regalos costosos para compensar la falta de tiempo. La diferencia es que Alejandra llevó eso al extremo, transformando la generosidad material en la única forma de demostrar amor. Frida aprendió que, para conseguir la atención de su madre, debía competir con una carrera musical llena de fans y compromisos que siempre parecían más importantes que ella. También aprendió que las cosas materiales eran el idioma con el que su madre expresaba amor, aunque ese lenguaje nunca logró traducir lo que realmente necesitaba. Pasaron los años, la distancia emocional aumentó y los regalos se hicieron más caros. Era como si Alejandra creyera que, aumentando el precio de los regalos, podría comprar el perdón por todas las ausencias, pero existen heridas que ningún dinero puede sanar. Todo cambió el día en que Frida decidió romper el silencio. Después de años cargando secretos que no le pertenecían y protegiendo a personas que no la protegieron, tomó la decisión más valiente y dolorosa de su vida: hablar públicamente sobre los abusos que sufrió en su infancia. No pedía dinero, no buscaba venganza, solo quería algo que parecía sencillo pero resultó imposible: ser escuchada y creída por su propia madre. La respuesta de Alejandra fue devastadora en su simplicidad. En lugar de abrazar a su hija, escuchar su dolor y mostrar al menos algo de curiosidad para entender lo que había pasado, eligió el silencio. Peor aún, eligió defender a quienes lastimaron a Frida cuando todavía era una niña vulnerable. La frase que Alejandra pronunció se convirtió en una herida que jamás podría curarse: yo no hice nada malo. Con esas 5 palabras, no solo minimizó el dolor de su hija, sino que también se eximió de cualquier responsabilidad.
como si el hecho de no haber participado directamente en el abuso la liberara de haberlo permitido por su ausencia. Para Frida, el silencio de su madre sonó como la traición definitiva. Durante años, Frida protegió la imagen pública de Alejandra, guardó secretos familiares y mantuvo la fachada de la familia perfecta en el mundo artístico. Cuando finalmente tuvo el valor para pedir ayuda, su propia madre eligió creer en quienes la hicieron llorar cuando era niña. El silencio de Alejandra no fue neutral, fue complicidad. Al negarse a escuchar, defender a los acosados y mantener relaciones normales con personas que habían lastimado a su hija, enviaba un mensaje claro: la imagen pública era más importante que la verdad privada. Alejandra, que creció aprendiendo que los problemas familiares no se discuten en público y que el espectáculo debe continuar sin importar lo que pase detrás del escenario, aplicó esa misma lógica con su hija. Para ella, preservar la armonía familiar aparente era más importante que reconocer el dolor real de Frida. La ironía fue cruel. Alejandra, quien hizo de la rebeldía su sello personal y desafió las convenciones sociales durante toda su carrera, no pudo rebelarse contra los patrones tóxicos de su propia familia cuando su hija más lo necesitaba. Frida se dio cuenta de que había perdido a su madre mucho antes del conflicto público, la perdió en cada ausencia, en cada regalo que intentaba comprar su silencio, en cada momento en que su madre eligió creer en extraños en lugar de ella. El silencio final solo confirmó una verdad que se había gestado durante años. Frida estaba sola en una batalla que nunca debería haber tenido que luchar. La ruptura pública entre Frida y Alejandra no surgió de la nada. Durante años, Frida enviaba señales de auxilio, pero de formas que muchos interpretaban como caprichos de una joven consentida. La realidad era mucho más compleja y dolorosa. Las redes sociales se convirtieron en el refugio donde Frida intentaba procesar su dolor. Sus publicaciones, aparentemente casuales, estaban llenas de indirectas que solo quienes la conocían bien podían descifrar. Mensajes ambiguos, fotos con leyendas cargadas de sarcasmo, comentarios que parecían graciosos, pero escondían una profunda rabia. El público veía eso como berrinches típicos de la hija de una celebridad privilegiada, pero pocos entendían que detrás de cada publicación polémica había una joven gritando desesperadamente por la atención de su madre. Cada comentario sarcástico era una máscara de humor negro. Mientras Frida lanzaba esos mensajes al vacío digital, Alejandra recorría América Latina, llenando teatros y escenarios con su música. La reina del rock seguía siendo una máquina de emociones para miles de personas, pero había perdido completamente la conexión con la única persona que realmente importaba, su propia hija. Los conciertos estaban llenos, pero los camerinos se habían convertido en espacios de soledad. Alejandra aprendió a funcionar en automático, subir al escenario, dar lo mejor de sí, recibir aplausos y luego volver a un silencio ensordecedor. La música, que comenzó como una verdadera vocación, se transformó en una forma de escapar de una realidad familiar que no sabía cómo enfrentar. La carrera artística de Alejandra alcanzó niveles de éxito que pocos artistas mexicanos logran, pero con cada logro profesional la distancia entre ella y Frida solo aumentaba. Era como si el éxito fuera inversamente proporcional a su capacidad de ser madre. Frida observaba desde lejos cómo su madre se conectaba emocionalmente con audiencias enteras, pero no lograba tener una conversación sincera con ella. Veía a Alejandra entregarse por completo a extraños en cada concierto, mientras en casa las interacciones se volvían cada vez más superficiales y tensas. Los esfuerzos de comunicación de Frida se volvieron más directos y desesperados: llamadas no contestadas, mensajes leídos e ignorados, invitaciones rechazadas. Cada rechazo alimentaba una rabia creciente, una ira que ella no sabía cómo expresar de manera constructiva porque nunca aprendió a comunicarse de forma saludable en su familia. La tragedia era que Alejandra interpretaba la rabia de Frida como la confirmación de que era una hija problemática, sin comprender que esa ira era precisamente la prueba de cuánto Frida necesitaba a su madre. Solo quien ama profundamente puede sentir una ira tan devastadora. Pasaron los años y los gritos ahogados de Frida se hicieron más fuertes, pero Alejandra aprendió a no escuchar lo que no quería oír. El mundo artístico de Alejandra se había transformado en una burbuja donde los problemas familiares simplemente no existían, donde solo importaba la próxima canción, el próximo escenario. El año 2009 marcó el inicio de una pesadilla médica que duraría más de una década. Buscando rejuvenecer su imagen para mantenerse competitiva en una industria especialmente cruel con las mujeres que envejecen.
Alejandra decidió someterse a una serie de procedimientos estéticos que cambiarían su vida para siempre. Lo que comenzó como una cirugía rutinaria se convirtió en una tragedia médica de proporciones épicas. Los polímeros inyectados en sus glúteos, que prometían darle una figura más voluptuosa y juvenil, se transformaron en una bomba de tiempo que explotaría en años de sufrimiento físico y emocional. Las complicaciones vinieron una tras otra: infecciones, rechazos del organismo, deformaciones, dolor constante. Lo que debía ser una mejor estética se volvió una serie interminable de cirugías correctivas, tratamientos experimentales y procedimientos desesperados para salvar no solo su apariencia, sino su salud. Alejandra pasó años entrando y saliendo de quirófanos, probando distintos tratamientos, consultando médicos en México y Estados Unidos. Cada intervención traía la esperanza de una solución definitiva, pero también el riesgo de nuevas complicaciones. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla médico. La pregunta devastadora era: ¿por qué una mujer millonaria, exitosa y admirada por millones se sentía tan insuficiente como para arriesgar su salud por una apariencia más joven? La respuesta no estaba en los quirófanos, sino en los patrones emocionales que arrastraba desde la infancia. Alejandra creció en un mundo donde la imagen lo era todo, donde el valor personal se medía en aplausos y portadas de revista. Nunca desarrolló una autoestima sólida basada en quién era como persona, sino en cómo la percibían los demás. Cuando los años empezaron a mostrar sus efectos, entró en pánico. Las secuelas físicas eran evidentes, pero las emocionales eran aún más profundas. Cada cirugía fallida confirmaba que algo estaba fundamentalmente mal con ella. La mujer que conquistó escenarios internacionales se sentía derrotada por su propio cuerpo. El momento más simbólico ocurrió durante uno de sus conciertos, cuando se desplomó en el escenario debido a las complicaciones médicas. La imagen fue devastadoramente poética: la reina del rock, destinada a brillar bajo los reflectores, literalmente derrumbándose ante el público. Mientras Alejandra luchaba contra las consecuencias dolorosas de decisiones médicas desastrosas, Frida observaba desde lejos el deterioro gradual de su madre. La situación tenía una ironía cruel. Al final, Alejandra necesitaba cuidados, pero la relación entre ellas estaba tan deteriorada que el apoyo familiar ya no era una opción viable. En medio del caos médico y familiar, Alejandra creyó haber encontrado una esperanza: la llegada de Apolo, quien se presentó como su nieto. Para una mujer que había perdido la conexión con su hija, ser abuela parecía una nueva oportunidad para experimentar el amor familiar. Alejandra se entregó por completo a esa renovada ilusión. Compró regalos caros para Apolo, habló públicamente de él como su heredero y compartió momentos emotivos en las redes sociales. Por primera vez en muchos años, sus ojos brillaban al hablar de alguien de la familia. Parecía haber reencontrado un propósito emocional que había perdido con Frida. El simbolismo era cruel: una mujer desesperada por amor familiar abrazando a un nieto que no existía. Las fotos de esos momentos, que luego se volvieron dolorosas, mostraban a Alejandra genuinamente feliz, creyendo que finalmente tenía una razón para ser la matriarca que siempre soñó. Sin embargo, la realidad fue implacable. Pruebas de ADN destruyeron brutalmente esa esperanza. Apolo no era su nieto, y una vez más Alejandra quedó desamparada, con el corazón roto. La traición fue doble, también financiera. Cristian Estrada, hombre involucrado en esta farsa, no solo la engañó sobre la paternidad, sino que venía robando sistemáticamente. $4 millones desaparecieron de las cuentas de la cantante, fruto de años de trabajo y sacrificio. La ironía era aún mayor: el mismo hombre que tuvo una relación con Frida ahora engañaba a Alejandra. Parecía que el destino quería mostrar que los patrones tóxicos se repetían entre generaciones, siempre encontrando nuevas formas de manifestarse. Frida intentó alertar a su madre sobre Cristian, pero sus advertencias fueron ignoradas. Decía que él no era confiable, que había algo extraño en él. Pero Alejandra, sedienta de amor y conexión familiar, confundió interés económico con afecto verdadero. Este episodio reveló algo devastador: Alejandra estaba tan necesitada de amor familiar que aceptaba cualquier versión de él, aunque fuera frágil. Su corazón vulnerable la convirtió en presa fácil para quienes sabían qué botones emocionales presionar. La pérdida económica fue grande, pero la emocional aún mayor. Alejandra depositó toda su esperanza de redención familiar en esa relación ficticia.
cuando se derrumbó, se llevó los últimos vestigios de su fe en el amor incondicional. Nuevamente, Alejandra estaba donde siempre estuvo, sola, traicionada y sin saber cómo construir vínculos auténticos más allá de la fama o el dinero. Tras tantas decepciones, Frida tomó la decisión más radical. Cortó totalmente la comunicación con su madre, bloqueando sus números y cerrando todas las vías de contacto directo. No buscaba venganza ni exposición pública, solo paz, algo que nunca tuvo en la relación familiar. Para Frida, el silencio era una forma de supervivencia emocional, un acto de autoprotección tras décadas de toxicidad. Alejandra intentaba mantener la imagen pública. En entrevistas, mostraba fuerza, hablaba de su carrera y proyectos, evitando el tema que realmente la consumía. Pero periodistas experimentados notaban cómo evitaba la mirada al mencionar a Frida, y su voz flaqueaba al hablar de familia. El mundo del entretenimiento, que había sido su refugio, comenzó a volverse en su contra. La gira con Paulina Rubio, que debía ser un regreso triunfal de dos leyendas del pop mexicano, se transformó en un escenario de egos heridos y expectativas frustradas. Los conflictos entre ambas eran evidentes para quien observaba. La industria musical es implacable con las mujeres que envejecen, especialmente cuando cargan heridas emocionales. Los conciertos se llenaban, pero por nostalgia, no por admiración genuina. El público quería revivir el pasado, no conocer algo nuevo. Para artistas acostumbradas a ser el centro de atención por su talento actual, convertirse en un acto nostálgico era una amarga realidad. En las redes sociales, madre e hija libraban una guerra silenciosa de indirectas. Alejandra publicaba sobre la ingratitud de los hijos y el sacrificio de las madres incomprendidas. Frida respondía con mensajes sobre la importancia de alejarse de personas tóxicas y sanar heridas familiares. Cada publicación era descifrada por medios y fans como mensajes cifrados. Las palabras no dichas directamente sonaban más fuertes que declaraciones claras. Era una batalla pública librada en susurros digitales, donde cada me gusta y comentario se interpretaban como munición en una guerra sin ganadores. La industria observaba el espectáculo con mezcla de morbo y tristeza. Dos generaciones de una familia que tanto ofrecieron en entretenimiento ahora se destruían ante todos, sin darse cuenta de que cada conflicto público las alejaba más de la reconciliación. Silvia Pinal era una diva de otra época, símbolo de la era dorada del cine mexicano que jamás perdía la elegancia. Incluso para desayunar, se arreglaba como para un evento de gala, con maquillaje impecable y ropa perfecta. Para ella, la vida era una obra continua, donde cada instante requería estar a la altura de su leyenda. México la amaba incondicionalmente. Sus películas eran clásicos, su presencia en televisión magnética, y su lugar en la cultura popular eternamente asegurado. Alejandra, su hija, siempre la veía desde lejos, incluso cuando estaban en la misma habitación. Silvia era una madre que solo sabía mostrar amor cuando había público. Podía ser cariñosa y atenta cuando las cámaras estaban presentes, cuando la prensa documentaba sus gestos maternos. Pero en la intimidad del hogar, su capacidad emocional desaparecía como el maquillaje al final del día. La frase que marcó para siempre la relación entre Silvia y Alejandra fue un simple ahora no. Cada vez que la pequeña Alejandra buscaba atención, cariño o solo un momento con su madre, recibía esa respuesta que prometía un después que nunca llegaba. Ahora no se convertía en nunca, y eso ya no era una pregunta retórica, sino la confirmación de que siempre había otras cosas más importantes. El patrón era devastadoramente claro: adoración pública y distancia en el ambiente familiar. Silvia podía hablar hermosamente sobre la maternidad en entrevistas, proyectar la imagen de la madre perfecta para las revistas, pero no podía sentarse a cenar con su hija sin que aquello se volviera un evento mediático. Para Alejandra, crecer junto a Silvia significó aprender que el amor tenía horarios para mostrarse, que las emociones verdaderas eran menos importantes que las apariencias públicas, y que ser hija de una diva siempre significaba ser la segunda protagonista en la propia vida familiar. La reconciliación entre Silvia y Alejandra ocurrió demasiado tarde, cuando la gran diva ya estaba debilitada por la edad y las enfermedades. Solo cuando Silvia necesitó cuidados reales, incapaz de mantener la fachada perfecta, madre e hija pudieron encontrar momentos de conexión verdadera.
Fue entonces cuando Alejandra descubrió que su madre también fue víctima de los estándares de la época, cuando las mujeres exitosas debían elegir entre carrera y maternidad, y rara vez aprendían a conciliar ambas cosas. Silvia había hecho lo mejor que pudo con las herramientas emocionales que tenía. La ironía más cruel de todas fue que, justamente cuando Alejandra empezaba a entender y perdonar a su madre, ella misma estaba perdiendo definitivamente a su hija. Mientras intentaba recuperar la relación con Silvia, Frida se alejaba cada vez más, repitiendo el ciclo, pero con una diferencia. Esta vez, la distancia parecía irreversible. La vida reserva ironías especialmente crueles para quienes no logran romper patrones generacionales. Alejandra aprendía sobre el amor maternal justo cuando ya era demasiado tarde para aplicar esas lecciones con Frida. La comprensión siempre llegaba un paso después del momento en que podría haber marcado la diferencia. Los mismos medios que ovacionaron a Alejandra por décadas ahora encontraban entretenimiento en su sufrimiento. Cada gesto extraño, cada video en que aparecía cansada, cada paso vacilante se convertía inmediatamente en contenido viral y motivo de burla. El episodio en el aeropuerto fue especialmente cruel. Las cámaras la filmaron caminando de manera inestable, claramente bajo efecto de medicamentos o en medio de una crisis de salud. En vez de preocuparse o cuestionarse qué pasaba, la gente sacaba sus celulares para grabar, transformando el dolor humano en entretenimiento instantáneo. Las redes sociales se llenaron de memes y comentarios burlones. La mujer que dio décadas de música y entretenimiento al público mexicano ahora era blanco de bromas crueles. Nadie se detuvo a pensar que detrás de esos gestos extraños había años de cirugías mal hechas, medicamentos para el dolor y una devastación emocional que se manifestaba físicamente. La transformación de ícono a objeto de risa fue brutal e inmediata. Los mismos fans que habían gritado su nombre en conciertos ahora compartían videos de sus momentos más vulnerables con risas y comentarios despectivos. Era como si décadas de carrera artística se borraran ante el mórbido placer de ver caer a una estrella. Alejandra se había convertido en lo que nadie quiere ser, tema de chismes nacionales. Pero nadie nace siendo motivo de burla. A veces se vuelve así cuando nadie escucha su historia real, cuando el dolor se malinterpreta como espectáculo. En medio de esa humillación pública, surgieron ofertas de tratamientos milagrosos. Le propusieron un chip experimental que supuestamente resolvería todos sus problemas médicos. Era la típica solución mágica ofrecida a los desesperados, tecnología futurista para problemas profundamente humanos. Alejandra rechazó el tratamiento, no por conservadurismo, sino porque aprendió a desconfiar de las promesas fáciles. Pasó años creyendo en soluciones quirúrgicas que solo empeoraron sus problemas. Ya no creía en milagros médicos ni en parches rápidos para heridas que tardaron décadas en formarse. La verdad era que sus problemas no eran principalmente médicos, sino emocionales y generacionales. Los polímeros mal colocados eran solo la manifestación física de heridas del alma que venían desde la infancia. El eco de los patrones familiares tóxicos todavía reverberaba en su cuerpo, recordándole que algunos dolores no se curan en el quirófano. Mientras el público se divertía con su sufrimiento, Alejandra enfrentaba la realidad más dura de todas. Había perdido no solo la salud física y la relación con su hija, sino también el respeto y la compasión del público que antes la amaba. El espectáculo de su dolor se convirtió en el acto final de una carrera que comenzó con tanta promesa. La noche del espectáculo en Estados Unidos parecía como cualquier otra. Alejandra subió al escenario con la determinación de siempre, lista para darlo todo por su público. Pero su cuerpo, marcado por años de cirugías fallidas y tratamientos médicos, tenía otros planes. La caída fue épica, en el sentido más dramático de la palabra. No fue solo un tropiezo o un error accidental. Fue el colapso total de una mujer que durante años se había sostenido con prótesis que ya no funcionaban, tanto físicas como emocionales. La prótesis de la cadera se desplazó violentamente, pero lo que realmente se rompió fue su alma. El público observó horrorizado como la reina del rock caía en el escenario. No era solo una artista que caía, era el símbolo vivo de una industria que consume a sus estrellas hasta dejarlas vacías. Era una mujer que gritaba sin palabras que ya no podía sostenerse, ni física ni emocionalmente. Lo más devastador vino después. Con la cadera dislocada y un dolor insoportable, Alejandra insistió en continuar el show. Su equipo médico le suplicaba que parara,
Pero ella no podía mostrar debilidad ante su público. Desde niña había aprendido que el espectáculo debe continuar, cueste lo que cueste. Terminó la presentación en silla de ruedas, cantando con lágrimas en los ojos que el público interpretó como emoción artística, pero que en realidad eran de dolor físico y emocional. Era una imagen brutal, una mujer literalmente rota insistiendo en entretener a los demás porque no sabía vivir de otra manera. Días después, apareció en entrevistas como si nada hubiera pasado, sonriente, con maquillaje impecable, hablando de nuevos proyectos. En el mundo del entretenimiento, lo único imperdonable es dejar de sonreír, y Alejandra había aprendido esa lección mejor que nadie. Pero algo cambió en la percepción del público. Las cámaras captaron algo auténtico en esa caída. Las heridas reales que estaban ocultas tras el maquillaje y la actuación. Por primera vez, el público vio a Alejandra no como una diva indestructible, sino como una mujer profundamente vulnerable. La caída se convirtió en una metáfora de toda su vida. Durante décadas había estado cayendo emocionalmente, pero siempre lograba levantarse y continuar el show. Esta vez, la caída física reveló lo que estuvo oculto por años. La mujer que gritaba en el escenario también gritaba por dentro. Los videos de la caída se viralizaron, pero por primera vez los comentarios no fueron solo burlas. Hubo compasión genuina, el reconocimiento de que estaban viendo a un ser humano en crisis, no solo a una celebridad pasando vergüenza. Alejandra encontró paradójicamente su momento más auténtico justo en su mayor vulnerabilidad. La máscara se había roto literalmente en el escenario y, por primera vez en décadas, el público pudo ver quién era realmente detrás de toda la actuación. Todo cambió cuando Frida decidió revelar públicamente los detalles más íntimos y dolorosos de su infancia. No fueron acusaciones vagas o indirectas en redes sociales. Esta vez fueron declaraciones específicas, nombres concretos, situaciones detalladas que cambiaron por completo la percepción pública sobre la familia Guzmán. Las revelaciones de Frida no fueron un ataque impulsivo ni una venganza planeada, sino el testimonio desesperado de una mujer que cargó secretos familiares por décadas y finalmente encontró fuerzas para hablar. Pero más que buscar justicia pública, Frida quería algo mucho más simple y devastador, que su propia madre le creyera. La respuesta de Alejandra fue el momento que definió para siempre su relación con Frida. No negó totalmente las acusaciones, pero tampoco defendió a su hija. Su silencio calculado fue más elocuente que cualquier declaración. Cuando finalmente habló, eligió apoyar a los acusados con frases que sonaron como puñales. Yo creo en ellos, no creo en mi propia hija. Esa elección marcó el punto sin retorno. Frida esperó años que su madre la protegiera, que por primera vez pusiera el bienestar de su hija por encima de las apariencias familiares. Cuando eso no ocurrió, algo se rompió definitivamente entre ellas. La frase que Frida pronunció entonces se convirtió en el epitafio de su relación: me diste todo, menos a ti. Con esas 6 palabras resumió décadas de una relación en la que hubo abundancia material pero sequedad emocional, espectáculo pero sin intimidad, todo menos lo que realmente importaba. Frida cerró la puerta de su vida con un candado emocional. No fue una decisión tomada en enojo o durante una pelea. Fue una decisión pensada, definitiva e irreversible. No buscaría más reconciliación, no esperaría cambios ni mantendría la esperanza de que su madre pudiera ser diferente. La distancia entre ellas se volvió no solo geográfica, sino existencial. Alejandra hacía intentos esporádicos de acercamiento, pero sin cambiar su narrativa, sin asumir su responsabilidad y sin demostrar la más mínima voluntad de escuchar realmente a su hija. Quería la reconciliación, pero manteniendo intacta su versión de la historia. Para Alejandra, el conflicto se había convertido en una especie de duelo vivo. Su hija estaba bien físicamente, pero muerta emocionalmente para ella. Era algo peor que una muerte real, porque implicaba la decisión consciente de Frida de excluirla de su vida. El punto sin retorno ya había sido superado, y ambas lo sabían. Ya no se trataba de una pelea familiar que el tiempo pudiera sanar. Se convirtió en una ruptura existencial, donde la hija decidió que su supervivencia emocional dependía de la ausencia total de la madre. Para Frida, la reconciliación ya no era una opción, sino una amenaza a la paz que tanto le costó construir. Y esto es todo, amigos. Esta fue la complicada situación entre Alejandra Guzmán y su hija Frida.
Como pudieron ver, la cantante está atravesando momentos muy difíciles con su salud y todavía tiene que enfrentar este problema familiar. Es una historia que conmueve el corazón de cualquiera. ¿Qué opinan ustedes sobre esta situación? ¿Creen que Frida podrá perdonar a su madre algún día? ¿O piensan que está en lo correcto al mantener esa distancia? Dejen sus comentarios abajo, queremos saber qué piensan sobre todo esto. Y si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguna novedad. Hasta el próximo video, amigos. Un abrazo y que estén bien.